Buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Qué gozo verles, qué alegría volvernos a encontrar. ¿Qué tal si en esta mañana me acompañan al libro de Job, capítulo 42, versículo 10? Job, capítulo 42, versículo 10. Después de haber orado Job por sus amigos, el Señor lo hizo prosperar de nuevo y le dio 2 veces más de lo que antes tenía. Oremos. Señor, gracias por el privilegio que nos das de reunirnos. Gracias por estos espacios que hemos tenido para estudiar la vida de Job, aprender de su realidad, de sus vivencias, de sus experiencias, y de cómo en medio del dolor y del sufrimiento te conoció más y a mayor profundidad. Señor, permítenos en esta mañana adorarte con todo nuestro corazón, exaltar tus maravillas y tus misericordias, que son nuevas cada mañana, y poder escuchar tu voz por medio de la palabra, que renueva, que alienta y que da ánimo a nuestros corazones. Estamos en tus manos, Señor, y en gratitud nos acercamos hoy. Amén. Invito entonces a nuestros hermanos para que dirijan el tiempo de alabanza y adoración. Buenos días, hermanos y hermanas. Vamos a disponernos en este tiempo para adorar al Señor. Hoy es un día muy especial, pues porque estamos terminando ya con el libro de Job, y creo que muchos de nosotros, al igual que en la misma situación de Job, nos alegramos de ver la mano del Señor. Y como veíamos en domingos pasados, es bueno que tomemos la decisión de entregar nuestras cargas, nuestras tristezas, nuestras vergüenzas, todo lo que nos pese al Señor. Caminémoslo por el gozo. Lord.
Señor. Como les decía hace un momento, puedo creer que todos hemos visto la mano del Señor. Creo que algunos hemos hasta llorado de cuando el Señor mete su mano y nosotros decimos gracias, Señor, porque solamente Él sabe cambiar nuestra alegría, solo sabe cambiar nuestra tristeza en alegría, en gozo, en baile, y esos momentos tan especiales cuando uno le dice, Señor, gracias, adorado sea tu nombre, porque solamente tú sabes cambiar mi lamento en baile. Sí. Has cambiado mi lamento en baile, me encendiste toda alegría. Has cambiado mi lamento en baile, me encendiste toda alegría.
Iglesia, ¿cuál es su anhelo más grande? ¿Cuál es su deseo más grande para el Señor y con el Señor? Algunos dirían pues que sería como, no sé, ser ministros, predicar la palabra, y eso está muy bien. Pero en este espacio, en este momento, los quiero invitar para que nuestro anhelo más grande en este momento sea adorar al Señor, conocerle más. El conocerle es lo que nos permite y nos ayuda a nosotros a cambiar, a querer desear más de Él, de leer su palabra, de venir acá. Puedo creer que los que estamos acá es porque le hemos conocido de alguna manera. Quisiéramos experimentar lo que Oseas, lo que Job decía, que no solamente de oídas lo hemos oído, sino que ya ahora nuestros ojos lo pueden ver. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en la intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Gracias, Señor. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en la intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Gracias, Señor, por este día, Señor, por este espacio. En tus manos te entregamos nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Gracias, Jesús.
Entregamos este espacio, Señor, este tiempo en tus manos. Habla en nuestros corazones a través de David. Amén. Amén. De nuevo, buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este lugar. Qué gozo verles, qué gozo tenerles por aquí. Damos cordial saludo a quienes nos visitan por primera vez. ¿Nos podrían regalar su nombre, por favor? Brandon y Valentina. También, de nuevo, damos la bienvenida a Freddy, ya lleva varias veces visitándonos y es un gozo. Tenemos a Alexandro, bienvenido a este lugar. Esta es su casa, esta es la familia presbiteriana Cumberland y nos gozamos en su llegada a este lugar. Queremos unirnos al dolor que está pasando nuestra iglesia madre, la iglesia de Caldas, con la pérdida de uno de los fundadores de la iglesia. Murió la semana que acaba de terminar. Y también hay algunos de los hermanos enfermos. Les pedimos que sigamos orando por ellos. Oremos por consuelo, oremos por esperanza, oremos por fuerzas en medio de las realidades complejas que enfrentamos. Y pidamos a Dios que pronto amanezca, que pronto llegue esa nueva luz de fortaleza para todos. Queremos al igual recordarles que todos aquellos que sirven en este momento en la congregación o desean servir en alguna área, por favor quédense al final. Vamos a estar hablando y queremos que usted, si tiene un anhelo, sea que usted quiera recibir los hermanos a la entrada o ayudarnos con el café cuando podemos darlo, o quiera acompañar a los niños, o quiera servir a los jóvenes o a las parejas, o en alguna área, quédese, no se vaya, por favor. Siempre es un gozo poder servir juntos, recordando que somos el cuerpo de Cristo y nos necesitamos a todos. Entonces, es la invitación. Les recuerdo, vamos a tener un retiro de parejas, tanto novios como casados. Entonces, no se quede sin su inscripción, no lo deje para el final. Si usted no tiene el monto total, entonces vaya abonando. Son solamente 50,000 por pareja. Vamos a tener un tiempo especial en la finca de nuestro hermano Pacho. Eso será el 5 de julio. Entonces, váyanse inscribiendo y animándose como parejas. También quiero recordarles que en 8 días tendremos la celebración de cumpleaños, así que no se la pierdan, y más no se la pierdan si usted cumplió este primer semestre. Venga, gócese aquí, celebremos juntos la vida y la gracia de estar juntos. Por último, queremos recordarles la campaña Pro Televisor, Pro Micrófonos. Llevamos 120, vamos subiendo, entonces les animamos a que si usted puede dar un aporte, lo que pueda dar, no deje de hacerlo. Les recordamos también los anuncios semanales, nuestra canasta del amor, la ropa que usted ya no use para las veredas en el corazón, botellitas de amor. Y nuestros diezmos y ofrendas, que ustedes saben que son, lo tenemos por costumbre como gratitud al Señor. Oremos entonces en esta mañana por los padres. Hoy es un día especial para memorar nuestros padres, para recordarlos, para reconocer su labor tan importante y tan fundamental en nuestras familias, en nuestros hogares. Oremos por ellos, oramos para entregar este tiempo de la palabra y entonces invitaré a mi esposo para que dirija el siguiente espacio. Señor, gratitud es lo que hay en nuestro corazón. Aún en tiempos difíciles, aún en tiempos en donde la esperanza ha faltado, hemos visto tu gracia. Y de manera especial oramos hoy por los padres, por cada padre que
se ha sacrificado, que diligentemente se ha esforzado, que ha hecho su labor de entregarse por sus hijos, amarles, cuidarles, protegerles. Gracias por ellos. Gracias porque ellos son un reflejo de ti, con su amor, con su paciencia, con sus consejos. Gracias, Señor, por los padres, que en medio de sus debilidades y circunstancias complicadas que viven, no abandonan a sus hijos. Gracias, Señor, porque nos regalaste nuestros padres. Señor, oramos por este tiempo de la palabra. Permítenos, Señor, escuchar tu voz. Permítenos, Señor, verte y reconocerte hoy. Amén. ¿Qué tal la semana? ¿Qué tal la semana? No se atreve a decir bien, ok. La realidad es compleja que estamos viviendo, pero el Señor nos ha sostenido, amén. La misericordia del Señor ha estado con nosotros y yo creo que eso vale mucho. Uno se pone a ver las realidades, cada vez más personas cercanas a nosotros se están yendo. Estamos sintiendo esta realidad cada vez más de cerca, pero como diría nuestro pastor Juan, el amanecer está por llegar y creo que esa es nuestra esperanza y confiamos en el Señor. Hemos peregrinado durante los últimos domingos en el libro de Job, viendo un hombre sufriente, un hombre que sufre, que está en medio del dolor, y hemos visto toda la realidad de su vida, un hombre justo que honra al Señor y pasa por el sufrimiento. Y hoy llegamos al final de esa historia y quisiera que escucháramos la historia de Job. Quisiera invitarles a escuchar la historia de Job en esta mañana, pero quiero que leamos el texto que leyó mi esposa. Job capítulo 42, versículo 10. Dice de la siguiente manera: y el Señor restauró el bienestar de Job cuando éste oró por sus amigos, y el Señor aumentó al doble todo lo que Job había poseído. La historia de Job. Y esta historia se ha titulado La tormenta no durará para siempre. Mi nombre es Job y quisiera contarle mi historia, una historia de sufrimiento y de dolor que terminó en un final feliz. Desde pequeño aprendí a temer al Señor. Se me enseñó a honrarlo y a obedecerlo todos los días y en todas las áreas de mi vida. Tuve el privilegio de tener muchas riquezas y aprendí que si era fiel al Señor, su favor estaría conmigo y mi fortuna crecería cada vez más. Por lo cual cada día le ofrecía sacrificios al Señor, oraba por mis hijos y pedía a Él que perdonara sus pecados. Me levantaba temprano en la madrugada y le imploraba su perdón. Todo iba muy bien. Teníamos muchos bienes materiales, 2 empresas, 3 fincas grandes, 5 edificios de apartamentos, muchos carros y motos y muchas comodidades. Además de tener una familia muy linda. Tenía una esposa maravillosa y unos hijos incomparables. Les amábamos mucho. Yo sentía que el Señor nos cuidaba y nos prosperaba por nuestra fidelidad a Él. Jamás pensé que una persona justa y buena como yo podía caer en desgracia. Había aprendido que el sufrimiento se daba por causa de un pecado que no se confesaba y que se ocultaba.
o por cualquier otro mal que se le hiciera a alguien en especial. Ese no era mi caso, porque yo, como lo dije al principio, todos los días pedía perdón al Señor por mi familia y por mí. Pero todo estaba a punto de cambiar. De una manera inesperada y que no se explicaron, mejor dicho, que no tiene explicación, un tal acusador se presentó ante Dios y le habló de mí. Le dijo que yo era fiel porque lo tenía todo. Además le sugirió que me quitara todo para que se diera cuenta que yo renegaría de él y no le serviría más. De manera inexplicable, Dios le autorizó a ese acusador para que me quitara todo y tal vez probar así que yo no iba a ser fiel porque me lo quitó todo. Recuerdo tanto ese día cuando empezó toda la desgracia. Eran como las 3 de la tarde. Estaba yo y mi esposa sentados en nuestra casa viendo la televisión cuando sonó el teléfono. Al otro lado estaba el administrador de mis empresas. Me dijo: jefe, le tengo una mala noticia. No le había querido llamar, pero ya no tengo otra opción. Llevamos 54 días de paro nacional. Las mercancías no llegan. Los bloqueos nos tienen afectados y ya no hay nada que hacer. Las pérdidas son desastrosas, no hay nada que hacer. Nos fuimos a pérdida total. Lo siento, Señor. No pude seguir la conversa cuando sonó mi celular. Era el mayordomo llorando. Me dijo: Señor, llegó un grupo como de 30 personas armadas a la finca principal, me amarraron a mí y a mi familia, me tienen apuntado con el arma y me dice que si no entrego las escrituras de las 3 fincas, matarán a mis 3 hijos y a mi esposa. No sé qué hacer. Me dieron 10 minutos. Yo le dije: entréguese. Del asombro y la angustia no me había dado tiempo de apagar el televisor. Dirigiendo esas noticias desastrosas, empezaron a pasar la noticia de última hora. Un huracán en San Andrés había acabado con parte de las casas, especialmente las que estaban en toda la orilla del mar, justo donde se encontraban nuestros edificios. No quedó piedra sobre piedra, fueron los primeros en irse al piso, me comentaron los administradores del lugar. Mis hijos, que estaban en otro país celebrando el cumpleaños de mi hijo mayor, al enterarse de la desgracia que pasábamos, decidieron de inmediato venir para acompañarnos en medio de esta realidad. Tomaron un vuelo que los trajera de regreso. De camino del aeropuerto a la casa, una de las llantas del carro explotó y como íbamos a alta velocidad por la premura de llegar, el conductor no pudo sostener el control del vehículo y se salió a la carretera yendo por una pendiente y cayendo a más de 80 metros. Lastimosamente ningún ocupante quedó con vida. Solo nos quedaba la casa donde vivíamos. 15 días después, me llamaron del banco para decirme que me habían embargado todas las cuentas por las deudas que teníamos, por todo lo ocurrido. Y no solo las cuentas, me quitaron la casa, los carros y las motos. Nos quedamos en la calle. Un amigo nos prestó un apartamento alejado de la ciudad para que nos quedáramos por un tiempo. Nos prestó ese apartamento lejos de la ciudad porque también había adquirido una enfermedad extraña. Al parecer era el COVID-19, porque nadie se nos quería acercar. Estaba muy enfermo, no podía respirar bien, me quedaba sin oxígeno, tenía mucho dolor por todas partes. Se me quitó el sueño y ni quería comer porque nada de lo que comía tenía sabor. No lo podíamos creer, pero aún en medio de todo eso yo le di gracias a Dios. Recordé que desnudo había venido al mundo y desnudo volvería. Mi esposa estaba muy mal, ella era también una sufriente, lo habíamos perdido todo. En medio de su dolor me pidió que me muriera y dejara de sufrir. En ese momento yo la reprendí por lo que había dicho, pero reconozco que por la situación que estábamos atravesando y en medio del dolor, eso es lo que uno piensa. Al enterarse de mi situación, 3 amigos de la infancia cristianos me fueron a visitar. Llegaron al apartamento y al ver mi situación lloraron y me acompañaron durante 7 días y 7 noches sin decir una sola palabra.
Tal vez su silencio era por los protocolos de bioseguridad. Su compañía fue grata durante ese tiempo que estuvieron a mi lado y eso fue muy especial. Yo rompí el silencio, sentía tanto dolor y tanta frustración que maldije el día de mi nacimiento. En ese momento de dolor y aflicción, prefería no haber nacido. Este deseo no era diferente al de mi esposa. Sin embargo, en todo lo que dije no dejé de creer y confiar en el Señor. Después de mi intervención, después de hablar y maldecir el día en que nací, mis amigos también rompieron el silencio. En medio de mi dolor, ellos me dijeron que yo debía confesar cualquier pecado que estuviera ocultando. Eso me dolió porque yo todas las mañanas me levantaba y lloraba al Señor para que perdonara a mi familia y a mí por cualquier pecado que hubiésemos cometido. Pero lo que más me dolió es que uno de ellos dijo que mis hijos murieron porque habían cometido pecados al Señor. Y de esta manera el Señor los había castigado quitándole la vida. Su argumento, o mejor dicho, en su afán de buscar una explicación para mi sufrimiento, dijeron que lo que estaba pasando era por consecuencia de algo malo que yo había hecho en el pasado y por ello estaba sufriendo las consecuencias. Yo no acepté tal acusación. Luego de la intervención de mis amigos, que solo sirvió para acusarme por la situación que estaba enfrentando, otro joven amigo, Eliú, dijo tener la explicación y con arrogancia quiso encontrar la razón a mi difícil situación. Pero sus palabras no sirvieron de nada, sino para quedar en vergüenza. Este joven amigo, quien decía tener la última palabra, de tanto hablar, no dijo nada. Terminó atormentándome más en medio de mi dolor. Después de su intervención, el Señor se pronunció. Yo esperaba de Él una respuesta para mi dolor, para mi situación, para mi sufrimiento. Pero sin embargo, en su intervención no se dio ninguna respuesta a mi dolor. No se dio una respuesta al porqué de mi situación. Pero en medio de su discurso, un discurso en donde me confrontó y me preguntó que dónde estaba yo mientras Él creaba el universo, dónde estaba yo mientras Él cuidaba la creación, a los animales, me dijo que Él era quien había creado todo, incluso a los animales más grandes y poderosos del universo. Me dijo que Él era quien cuidaba de ellos, quien nos sostenía. En un principio no entendí por qué en medio del dolor y en medio de una incertidumbre como la que estaba pasando, Él me hablaba de esto. Al final comprendí que mi sufrimiento simplemente no tenía respuesta. Quien tenía la respuesta, Dios, el Señor, y la explicación para mi dolor, simplemente no me la dio. Tal vez porque en mi mente limitada no comprendería nada. Lo que sí pude entender con su discurso es que soy tan pequeño ante Él. Entendí que Él es soberano, justo y que tiene el control de todo. Entendí que a pesar de lo que yo estaba viviendo, Él tenía el control de mi vida. Fue por medio de todo este proceso que lo llegué a comprender más profundamente. Yo conocí al Señor solo a partir de mi experiencia, solo a partir de la oración, de los sacrificios que ofrecía. Pero al escuchar su discurso, pude conocerlo más profundamente. Pude entender que Él es el creador de todo, que Él se manifiesta en todo y que yo me puedo relacionar con Él no solo cuando me postro a orar, sino que lo puedo conocer y adorar cuando cuido su curación, cuando reconozco que Él es el creador de todo. Ante esta comprensión, solo pude postrarme ante el Señor y reconocer lo frágil que soy ante Él y adorar.
Me sorprendió el enojo del Señor con mis amigos por las acusaciones que me habían hecho en medio de mi dolor. Tuve que orar por ellos y pedir al Señor que les perdonara por su pecado. Y el Señor, que es misericordioso, tuvo compasión de ellos. Con relación a mí, el Señor me restauró y me devolvió la salud. Me dio nuevamente unos hijos maravillosos y me bendijo con bienes materiales. Los amigos y cercanos vinieron y celebraron conmigo que el Señor me restaurara. Comprendí que en medio del sufrimiento uno debe tomar la decisión de si utiliza esa realidad para bien o para mal. A pesar de todo, gracias a la ayuda y la compañía del Señor pude salir victorioso en medio del dolor. Comprendí además que la tormenta no dura para siempre. Yo, Job, me siento afortunado de que el Señor me restaurara. Soy afortunado de haber sido restaurado y bendecido aquí en la tierra. No siempre veremos la restauración en este mundo. En ese caso, yo soy afortunado. Esta experiencia de sufrimiento me llevó a reflexionar en lo siguiente. Número 1, el sufrimiento en muchos casos no tiene explicación. Yo había aprendido que quienes le somos fieles al Señor no pasaremos por el dolor, y en mi caso el dolor y el sufrimiento se apoderaron de mí, siendo yo una persona justa y buena. 2, en medio del dolor uno necesita la compañía de otros, pero en el mejor de los casos este acompañamiento debe ser en silencio y estar ahí, al lado del sufriente. Número 3, como sufriente podemos expresar ante Dios nuestro dolor. Podemos decirle cómo y qué sentimos en medio del sufrimiento. Todo esto lo podemos hacer sin dejar de confiar en que el Señor tiene el control de todo y que Él sigue siendo el Señor a pesar de la realidad que estemos viviendo. 5. Entendí que en medio de este sufrimiento lo peor que podemos hacer es buscar la explicación a lo que estamos pasando. Mis amigos lo hicieron y en vez de ayudarme lo que hicieron fue condenarme. Y créanme que en medio del dolor lo que uno menos quiere es que lo acuse. Y al final el Señor los condenó, les recriminó por lo que habían hecho, por tratar de buscar una explicación a mi sufrir. 6. Debemos tener la humildad de reconocer que el sufrimiento en muchos casos no tiene explicación. Al igual que los 3 amigos, Eliú trató con arrogancia de buscar una explicación y quedó avergonzado porque en mi caso no había ninguna explicación para el sufrimiento. 7. Dios es soberano y tiene el control de todo, aunque nosotros no entendamos. 8. Dios está al lado del justo sufriente. Aun cuando yo creía que Dios no estaba conmigo, Él siempre estuvo a mi lado, lloró conmigo y sufrió conmigo. 9. La tormenta no durará para siempre. Yo soy afortunado de que el Señor me haya restaurado en vida todo lo que perdí. No siempre será así, pero los justos tenemos la esperanza de que un día Él enjugará todas las lágrimas de nuestros ojos y ya no habrá muerte, ni dolor, ni clamor. A su lado estaremos seguros y libres del sufrimiento y dolor. Por eso, hoy celebro que confío en el Señor y con Él estoy seguro. Termino mi historia diciéndoles que el dolor y el sufrimiento que han enfrentado, que están enfrentando y que enfrentarán, no será eterno, pasará y hay una esperanza. Ánimos, hermano, el Señor está con nosotros, aun cuando sintamos su ausencia. La tormenta no durará para siempre. Esta es pues la historia de nuestro hermano Job. Oremos. Señor, gracias por la vida de Job. Un justo que sufrió
un sufrimiento que no tuvo explicación, tiene explicación. Sufrimiento que muchas veces enfrentamos nosotros. Pero como Job, ayúdanos, Señor, a ser fiel a ti y a seguir confiando a ti aún en medio de esos momentos cuando creemos que tú eres ausente. Confiamos en que la tormenta, el sufrimiento, el dolor no serán eternos, son pasajeros. Gracias porque tú nos acompañas aún en medio del dolor. Amén. Seguimos con el tiempo de la Santa Cena. El pastor Juan estará por acá. En la mesa nosotros tenemos a un Jesús sufriendo. Justamente lo que celebramos en la Eucaristía, en la comunión, es a Jesús que sufre su humanidad, que sufre en su humanidad la ausencia de sus amigos, que sufre en la mesa la traición de los más allegados. Al acercarnos a la mesa, entonces, nosotros nos encontramos con esta misma paradoja de la vida, de alguien que sufre, que se duele, pero que se entrega. Alguien que Jesús, que sabe que va a ser traicionado, entregado y que va a soportar la crueldad humana en la máxima expresión romana, que era la crucifixión. En medio de este saber, reúne entonces a sus amigos y se le ocurre la idea de que, amenazado de muerte, a pocas horas de morir, decide que lo mejor sería entonces celebrar con los más cercanos una comidita, invitarnos a comer. Pienso aquí como en aquellas personas que frente a un diagnóstico, por ejemplo, de cáncer, sacan un aliento y una fuerza demencial que los lleva a reunir a la familia y conversar del tema abiertamente. Esto para mí es algo que a mí no me cabe, que una persona que sabe que se va a morir reúna a sus más allegados para celebrar con ellos la vida y contar qué es lo que quiere. Bueno, eso es lo que está ocurriendo en la mesa, en la Eucaristía. Jesús se reúne con los amigos y quiere entonces prolongar su existencia, prolongarse en el tiempo, digámoslo así, ser recordado con el paso de los años, diciéndolo de otra manera, desafiando la sentencia de Borges, que decía que nosotros simplemente somos el olvido que seremos. Ahí le hago la cuña a la película que está pasando por estos días. El olvido que seremos. Pues Jesús en la mesa dice: no, yo no quiero ser olvidado, yo quiero que me recuerden. Y uno se prolonga, o Jesús se prolonga a través de lo simbólico, a través de los símbolos, de los signos. Entonces toma el pan, no toma una corona, pudiese tomar una corona y haber dicho: de ahora en adelante todo mundo que va a celebrar la Santa Comunión me hace el favor y se vienen con coronas, y aquí estuviéramos nosotros encoronados, recordando a Jesús en medio de la corona. O una espada, estuviéramos aquí celebrando a Jesús, todo el mundo con la espada arriba. No, Jesús usó unos elementos supremamente sencillos y significativos. Estando con los discípulos, entonces Jesús tomó el pan, lo partió y milagrosamente y de manera amorosa lo repartió, se los entregó y les dijo: miren, coman de este pan, porque este pan es mi cuerpo,
símbolo de mi cuerpo, un cuerpo que va a ser partido, que va a ser quebrado, pero este pan, este cuerpo lo entrego por amor a ustedes, cómanlo. Asimismo tomó la copa, dio gracias. Ese dar gracias, yo no sé quién fue el que dijo ahora esto de dar gracias en medio del dolor, no recuerdo bien, pero es algo supremamente profundo. La gratitud en medio del dolor es lo que Jesús está haciendo. Toma la copa, la eleva al Padre y dice, te doy gracias. Y habiendo dado gracias, se la entrega a sus discípulos y les dice, tomen, que este es el símbolo de un nuevo pacto. Entiéndase pacto como el nuevo compromiso, la nueva manera en la que Dios se relaciona con nosotros. Entonces Jesús parte el pan y lo comparte. Y así desea que nosotros lo recordemos. Aquel que se entrega, aquel que se parte, que muere, que resucita para estar entre nosotros, mediante su Espíritu Santo en la fraternidad del amor. Hoy vamos a comer el pan con la tranquilidad de que simbólicamente representa lo que Él dijo que representaba, que era el perdón de nuestros pecados, la paz de nuestra alma. Pero también quisiera hoy invitarlos a que comamos el pan teniendo en mente una crudeza, y es que en muchas mesas escasea el pan, que vivimos en un país con 21 millones de colombianos en pobreza y que muchos, según se nos ha querido decir, están comiendo solo 2 comidas al día, producto de la pandemia, que afecta sí, pero que no es el génesis completo. Partimos y aceptamos de Jesús que parte el pan y lo comparte, pero también nosotros estamos llamados a partir nuestro pan y a compartirlo, porque es en la fraternidad de la mesa, en el compartir el pan, donde vive el espíritu de amor que Jesús nos ha entregado y demandado. Voy a invitar entonces a Mayra. ¿Y quién más me colabora? David, ayúdame porfa con las copas. Ustedes van a tomar el pan y la copa, lo tienen en sus manos y ahorita lo comemos juntos, por favor. ¿Quién puede comer todo? Todos aquellos pueden, todos ustedes, el que desee hacerlo, porque la mesa es una mesa abierta, en el sentido que el amor de Jesús no excluye a nadie. El apóstol Pablo más adelante, pensando en este evento de la cristiandad, de la cena, le dice a los corintios, examínese cada uno de ustedes, pruébese, evalúese cómo ha venido caminando, ¿sí?, en la vida, qué ha hecho con su inteligencia, qué ha hecho con sus sentimientos, qué ha hecho con sus talentos, qué ha hecho con su dinero, qué ha hecho con todo, con las relaciones. Examínese cada uno y sobre todo examínese cómo está delante de Dios. Yo los voy a invitar a que cada uno de ustedes se examine también cómo ha venido caminando con Dios, con su prójimo. Después de examinarse, Pablo les dice entonces, si se examinaron bien, seguro de ustedes se quedará a la mitad y dirá, no, yo creo que me falta. Entonces Pablo, como que previendo eso, a renglón seguido dice,
ya se examinó, sí, ahora sí, coma el pan y beba la copa, porque estamos delante de la gracia bendita del Señor, que es quien nos fortalece. Entonces voy a orar por los elementos y comemos. Señor, gracias por el pan, gracias por el vino, símbolo, Señor, de esta comida espiritual que tú sirves a la mesa. Una mesa que se abre, Señor, una mesa de brazos abiertos. Una mesa, Señor, donde los pecadores no encuentran un dedo señalador, sino que encuentran un abrazo fraternal, un abrazo de gracia, una invitación, Señor, a vivir las verdades del reino. Gracias, Señor, porque estabas en medio de las amenazas más profundas y más reales, y aún así, Señor, decides compartir la mesa, la Pascua, la celebración con tus discípulos, y encomendaste, Señor, que se siguiera celebrando, que te siguiéramos recordando, Señor, en la sencillez de compartir el pan y de beber una copa de vino. Y te damos gracias, Señor, porque en ese compartir, que lo hemos experimentado nosotros, Señor, en el partir el pan, el alimento, la copa, Señor, allí hay instantes de alegría y de felicidad. Quizás así quería, Señor, que te recordáramos, con alegría, con fraternidad, con amor unos con otros. Hoy comemos el pan, símbolo de tu cuerpo, bebemos de la copa, símbolo de tu sangre, en esa fraternidad, Señor, que tú nos has dado. Te bendecimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Los invito entonces a comer del pan y a beber de la copa y ser agradecidos. Y los voy a invitar a que terminemos orando por aquellos que hoy carecen de pan. Señor, oramos por los más necesitados de nuestro país. Abrázanos, Señor, cobíjanos con tu humanidad compasiva. Siguiendo, Señor, el verbo de moda, contágianos con esa humanidad tuya, que se quiebra, que se duele, que está cerca y llora con los que tienen hambre, como dirías en el Sermón del Monte, con los que lloran de hambre, con los que viven violencia, con los que están en los caminos esperando recibir alguna solución, como Bartimeo, que estaba con su capa pidiendo limosna, esperando que alguien pudiera socorrerlo. Te vio pasar, Señor, y gritó: Jesús, ten misericordia de mí. Así nosotros rogamos hoy para que tengas misericordia por aquellos que sufren, y que hagas más real, Señor, y que pese más en nosotros ese mandato que le dijiste a los discípulos: a los pobres los tendrán siempre entre ustedes. Este fue, Señor, una carga de amor, porque los vamos a tener para socorrerlos, para amarlos, para mostrarles, Señor, tu rostro amigable y compasivo. Te doy gracias, Señor, por esta comunidad tan linda que tú has levantado, sostienes en el tiempo, en el amor y en la amistad. Te doy muchas gracias, Señor. Amén.